en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero enviarles saludos nuevamente a todos aquellos que están en sintonía 102.5 FM, Antena Radio, aquí en la ciudad de Chihuahua. Y los que pueden ver por el Face, muchísimas gracias por su apoyo cuando estamos aquí para compartir el tiempo con la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y voy a citar otro versículo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Qué precioso aprender que tenemos un Dios que es fiel, inmutable, que nunca cambia ni va a cambiar. Eso nos ayuda mucho, estimado oyente, para toda situación en la vida, saber que hay un Dios fiel, un Dios que permanece y su palabra es fiel y verdadera. Ya vimos los términos que se usan en el Antiguo Testamento en programas pasados sobre la fidelidad de Dios, que destacan la fidelidad de Dios. Veíamos que Dios dice la verdad y la cumple, que Dios es firme, estable, y Dios también es compasivo y misericordioso, y Dios nunca se olvida. Hoy vamos a llegar al Nuevo Testamento para ver esta palabra que se usa unas 67 veces, pistos. Es la palabra en griego para usar esta palabra que se traduce fiel unas 48 veces o fieles 16, creen, creyentes, fielmente. Vamos a ver este pasaje, queridos oyentes, para animarnos en cuanto a la fidelidad de Dios. Número 1, se hablan de los fieles siervos de Cristo, los que permanecen, perseveran en el ministerio como siervos confiables. Se habla de las declaraciones de la palabra de Dios. Dice palabra fiel y digna, son declaraciones confiables, que yo puedo confiar en lo que Dios dice. Y vamos a ver por último la fidelidad, el resplandor de la fidelidad de Dios está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, personificado. Ahí se ve, Él es fiel. Ahora quiero hoy compartir con ustedes algunas cosas sencillas con la ayuda de Dios, esperando que sea de animación y gozo y consuelo para ustedes. Cristo, número 1, fue fiel a Padre, al Padre. Obediencia perfecta. Juan 8:29 dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando lea el Nuevo Testamento y lea los Evangelios, va a encontrar las palabras de Dios refiriéndose a su Hijo allí en el Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Cristo expresó estas palabras en Juan, que Él hacía siempre lo que le agradaba a su Padre. Conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo perfecto hombre, en obediencia perfecta, fiel a su Padre, siempre fiel a su Padre, hizo siempre lo que le agradaba. Ahora, número 2, vamos a ver que Cristo fue fiel a la palabra de Dios, lo que se había escrito de él. Y hay muchas referencias, pero quiero citarles cuando él estaba en la cruz. Cuando lo crucificaron a las 9 de la mañana, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando llegó el mediodía, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y Cristo, finalizando esas horas de oscuridad, de profundo dolor, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dijo esto, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. O sea, Cristo está en medio de un gran dolor, sufrimiento, y Él es fiel a la palabra de Dios. Nunca se olvidó de ella. La tenía presente, meditaba en ella de día y de noche, estaba en su corazón, en sus pensamientos. Y Él va a citar lo que se había escrito de Él. Dios,
tengo sed. Número 3, fiel a los suyos, aquellos que él redimió, aquellos que él rescató de su vana manera de vivir, salvos que le seguían. Él les dice en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo es el amigo fiel. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé por tu nombre y los guardé a los que me diste y ninguno de ellos se perdió. Entonces, en su oración sacerdotal, el Señor le expresa al Padre, yo los guardé. Y él les había dicho en el capítulo 15 que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fiel, leal a sus amigos. El amor de Cristo. Él les había dicho que los había amado. Y Juan escribe que los amó hasta el fin. Número 4, vemos que Cristo es fiel a sus promesas. Y él hizo una promesa en capítulo 28 de Mateo, versículo 20. Dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros. Cristo es fiel. Queridos oyentes, Cristo es fiel. Aquellos que han creído, han confiado en Él como su Señor y Salvador, le conocen como el que ha perdonado sus pecados, lo han recibido, creen en Él. Hay que mirar la palabra de Dios y nos consolamos al pensar que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hoy quiero llegar a Hechos capítulo 10, porque en Hechos capítulo 10 está la historia de un hombre gentil que no era judío, tenía una vida buena, digamos, de buen testimonio, un hombre que se había convertido al judaísmo porque oraba a Dios siempre y daba limosna a todos, y todos en su casa estaba en orden porque era temeroso de Dios con toda su casa. El apóstol Pedro, un seguidor de Cristo, estaba en otra ciudad. Y dice aquí que con él estaban los fieles de la circuncisión, hombres creyentes. Y este hombre Cornelio estaba orando. Y cuando estaba orando, un ángel le habló, lo llamó por su propio nombre para decirle que sus oraciones habían subido a la presencia de Dios. O sea, aun si conocer a Cristo, aquí Dios está enviando un ángel para decirle, tus oraciones han sido recordadas. ¿Habrá alguien que está orando? Ojalá que sí. Sepa, querido oyente, que Dios sí está oyendo. Y no solamente oye, sino sabe la carga y la necesidad que usted tiene. Cornelio es un ejemplo de un hombre que es bueno y que está tratando bien a su prójimo, pero no es salvo. ¿Por qué no es salvo? Si tiene una vida en orden. Bueno, porque no conoce al Salvador, no conocía a Cristo. Si usted no conoce a Cristo en esta tarde, queridos oyentes, usted no es salvo. Yo le quiero decir, a la luz de la palabra de Dios, la salvación no es una religión. La salvación no son obras. La salvación está en una persona, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este señor Cornelio no lo conocía. Entonces, el ángel le dice que debe traer a un hombre llamado Simón, con sobrenombre Pedro, y él le indica la dirección donde se encuentra. Él vendrá y te dirá lo que es necesario que hagas. Con todo lo que había hecho, no estaba completo. Aunque oraba y daba limosna, tenía buen testimonio, temeroso toda su casa, no, todavía te falta algo. Debes oír el mensaje de ese hombre llamado Simón Pedro. Así que él mandó a buscarlo y Pedro estaba también allá orando, y Pedro tuvo una visión de un lienzo que bajaba con todo tipo de animales, cuadrúpedos, inmundos para un judío, y oía la voz que le decía, mata y come.
Bueno, Pedro le dijo al Señor que yo nunca he comido cosa inmunda, y el Señor le va a enseñar: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Y Pedro, mientras estaba meditando qué sería esa visión, sonó la puerta, y el Espíritu le dijo a Pedro: recibe a esos hombres porque yo lo he enviado. Él los recibió y al siguiente día salieron, y al llegar a la casa de Cornelio, Cornelio ha reunido a toda su familia, sus parientes. Cornelio se postró para adorar a Pedro. Pedro le dijo: no lo hagas, yo también soy hombre. Y Cornelio va a expresar, va a abrir su corazón para decirle la razón de haberlo buscado, que él oraba y un ángel le dijo que su oración había sido recordada, pero debía escuchar palabras. Y las palabras que debía escuchar, en el capítulo 11, Pedro aclara: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. O sea, no era salvo. Quiero preguntarles, estimado oyente, ¿es usted salva, es salvo? ¿Puede decir con toda confianza: soy salva, soy salvo? ¿Cristo es mi Salvador? Cornelio no. Así que, bueno, Pedro, cuando vio todo esto, dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos, no. Era un judío en la casa de personas gentiles, personas que no eran judías. Y él está impresionado. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios fiel a su palabra, fiel, que cumple. El evangelio es para el mundo entero. Y aquí está un hombre que tenía una vida religiosa sin conocer al Salvador. O sea, no era salvo. Y Dios va a enviar a este hombre, Pedro, con 6 hermanos, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y usted puede leer este mensaje tan precioso que dio Pedro en la casa de Cornelio. Es la miniatura del Evangelio de Marcos. Él va a enseñarle que el Evangelio de la paz fue anunciado por Jesucristo, que Cristo vino sanando a los oprimidos por el diablo, que estaba sanándolos, que había sido ungido por el Espíritu Santo, pero que también le colgaron, le crucificaron. Y Pedro va a enseñar: Cristo fue crucificado, pero resucitó, vive, y nosotros somos testigos que comimos y bebimos con él. Todo este mensaje tan precioso de presentarle la verdad del Hijo de Dios, que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pedro ha dicho en su mensaje que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos por el diablo. Pero Pedro dice esto, estimado oyente: que Dios le ha puesto por juez de vivos y muertos. Un día el Señor va a juzgar al mundo con justicia. La palabra de Dios, le invito a leerlo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante: y vi un gran trono blanco, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20, versículo 15. Y Pedro dice esto: un juez. Pero el mensaje no termina hablando de juicio, sino de salvación. Pedro dice: de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta preciosa verdad no la había escuchado Cornelio. Todos los que en él creyeren, los que creen en quien, en Jesucristo, reciben perdón de pecado. El perdón de pecado se recibe, no se gana. No es un mérito, es por pura gracia. El Cristo que murió, murió por pecadores, y él pagó el precio completo y total
de nuestra salvación. El juicio que nosotros merecemos por el pecado lo recibió Él en la cruz del Calvario. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Él vive. Y todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre, lo que Él es y lo que Él hizo, su nombre. Ustedes reciben el perdón de pecados no por orar mucho, ni por limosna, ni por hacer buenas obras. Pedro no está diciendo que está así, lo estaban haciendo mal, no. Pero está indicando con la palabra de Dios, el mensaje que está dando, que la salvación está en una persona, en el Salvador, el Señor Jesucristo, que murió y resucitó y vive y viene otra vez. Mientras las personas oían el mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. O sea, ellos creyeron en el mensaje, confiaron en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Descansaron en esa obra. Y la persona que cree que recibe a Cristo tiene la salvación, la vida eterna, tiene al Espíritu Santo. Y los fieles creyentes que andaban con Pedro, ellos también vieron, se maravillaron de que también los gentiles recibieran la salvación. También los gentiles podían ser salvos. Y hoy estamos aquí para animarle, porque el que llamó a esas personas le está llamando a usted. Y el apóstol Pablo dice, fiel él es el que los llama. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dios es fiel. Y Pablo acaba de hablar de creyentes, de ser santificados, apartados para Dios. Pero Dios es fiel, el cual también lo hará. La fidelidad de Dios no solo en salvar a una persona, sino santificar a esa persona, apartarla. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1. Entonces Pedro está aquí gozoso al ver la gracia de Dios con un hombre que estaba bien en la sociedad, pero delante de Dios necesitaba conocer a Cristo. Necesitaba conocer al Salvador. ¿Usted lo conoce? ¿Usted tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? ¿Goza el perdón de sus pecados, la vida eterna? Queridos oyentes, Dios es fiel. Él no va a fallar. Su palabra es fiel, digna de toda aceptación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el Señor que llama es fiel, y Él es fiel también para fortalecer y proteger. Ese es 2 Tesalonicenses 3:3. Él es fiel. Hoy usted puede venir con toda confianza de que hay uno que sí le va a recibir y le va a salvar. Porque Cristo dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Y Él invita en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y Él dice en su palabra, yo os haré descansar. Que el trabajo, la carga que usted esté llevando en este día, tal vez diga, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy sufriendo y lo que estoy padeciendo. Ninguno puede ayudarme, pero hay uno aquí en la palabra de Dios, que es Jesucristo. Y uno de los títulos preciosos que Él lleva está en el libro de Apocalipsis. Y dice allí que Él es fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Fiel y verdadero. Él es fiel. Cristo es fiel y verdadero. Aquella persona que viene a Él en esta hora, en este momento, con toda la carga que trae en su corazón, en sus pensamientos, con toda su necesidad, se da cuenta a la luz de la palabra de Dios, que hay un Salvador, que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted hoy tiene este privilegio, esta bendición de escuchar el mensaje de salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
cuando yo entiendo soy pecador, claro que lo soy, por supuesto, soy un candidato para ser salvo. Reconozco, acepto lo que Dios dice de mí, por supuesto que sí. Y la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso que ese día cuando Pedro puede llegar y va a ver la gracia de Dios. Gente que no había escuchado el glorioso mensaje de salvación, estaba con sus corazones dispuestos para oír y para creer y recibir la palabra de Dios. Todos estamos aquí, dijo Cornelio, en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí. Y hoy usted está recibiendo este mensaje por pura gracia, porque Dios quiere que usted escuche el mensaje de salvación, porque Dios sí quiere que sea salvo y que conozca a Cristo, crea en el Señor Jesucristo, confíe que el que murió en la cruz vino a este mundo para salvar, para perdonar todos sus pecados. Leemos en la palabra de Dios tan precioso en el libro de Lamentaciones que Dios son nuevas cada mañana, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Y fíjese, grande es tu fidelidad. Estoy leyendo en Lamentaciones 3, 22 al 23 de la traducción de Biblia de las Américas. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tenemos un Dios fiel. ¿Qué va a hacer, querido oyente? Descanse en un Dios fiel que no cambia, en un Dios que le ama y un Dios que permite que usted esté escuchando hoy en esta tarde este mensaje para que se dé cuenta que si hay salvación, claro que sí, que Dios quiere que usted sea salva, sí, por supuesto que sí, que Dios sí le ama. Y dice Pablo también en su última carta a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no va a cambiar. Él se mantiene fiel a sus promesas, a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Queridos oyentes, venga a Cristo. Confíe en Él como su Señor y Salvador. Goce hoy mismo el perdón de sus pecados, la vida eterna. Para tener la seguridad que está en Cristo, nueva criatura es. Sí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le animo, crea la palabra de Dios, confíe en ella. Nuestra oración, que usted llegue a entender y creer. Cristo vino para salvar a pecadores. Confiando en Él como el Señor y Salvador de su vida, usted tendrá el perdón de sus pecados, la vida eterna. Fue un gozo para mí estar con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Si está aquí en la ciudad de Chihuahua, con mucho gusto es bienvenido al Centro Evangélico en el Valle de la Madrid. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres.